creo que hay una disminución del poder adquisitivo de la gente, una baja de ingresos. O sea, no hay empleo formal, no hay digamos. empleo formal y no hay una expectativa de ingresos a futuros. Esta ley sí tiene un beneficio bastante generoso para las deudas por créditos educativos, que no pueden pagar, inclusive dándole periodos de gracia. Con otro tipo de acciones gubernamentales, el gobierno puede mejorar o empeorar su posibilidad de ganar la segunda vuelta. El gobierno, a través del presidente de la República, Daniel Noboa, acaba de publicar el reglamento que va a regular la ley de alivio financiero que se aprobó hace pocos días y que con este reglamento se podrá determinar también cómo es la aplicación y a qué sectores y a quién beneficia esta ley de alivio financiero que está diciendo desde que este reglamento se publique en el registro oficial. Hay algunos sectores importantes en los que se puede implementar, pero realmente esta ley de alivio financiero y su reglamento van a tener una validez generalizada, va a ser realmente eficaz y el sistema financiero tiene que acogerlo de manera tácita. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso con este reglamento y con esta ley? Es el tema que lo vamos a analizar con el doctor Carlos Pontón. Él es importante consultor en materia tributaria y analista económico. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo con esta suscripción. Igualmente, los comentarios y los likes son importantes para continuar contextualizando este tipo de contenidos y este tipo de entrevistas. Sigan en las redes sociales también de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. Usted va a encontrar contenidos importantes, resúmenes de noticias en el ámbito nacional e internacional. La coyuntura noticiosa del momento está en las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, doctor Pontón, por estar en esta programación. En el punto del análisis que ustedes están desarrollando y que lo han realizado, ¿cómo se va a implementar esta ley de alivio financiero que se la aprueba básicamente para capear esta difícil situación económica por la que atraviesa el país, generada particularmente por este tema de la crisis de energía eléctrica que tuvimos, apagones de hasta 14 horas, que sin lugar a dudas afectaron directamente a la economía del país y al sector productivo y a los ciudadanos? ¿Cómo ve este tema usted, doctor? Bienvenido. Sí, muchas gracias, licenciado. Un gusto estar en este espacio. Sí, efectivamente, esta ley que salió en diciembre del año 2024, justamente en la primera semana de diciembre, fue uno de los anuncios del gobierno como una ley donde, digamos, no tuvo mayor reparo en la sociedad ni tampoco en la Asamblea Nacional, en los bloques de la Asamblea Nacional, en función de que daba ciertas ventajas a los ciudadanos para que puedan apalear un poco la crisis producida principalmente por los apagones eléctricos, como usted dice, y por la crisis generalizada, ¿no? Que en el Ecuador, pues, la crisis viene por varios ámbitos, incluido, pues, el tema de seguridad y el tema de la violencia. Muchas empresas perdieron, digamos, productividad, bajaron sus ventas. Muchas personas que trabajaban en esas empresas perdieron sus empleos, ¿no? Se quedaron en la calle, o empresas pequeñas que tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, esta ley fue enfocada a ese ámbito, con medidas tanto de carácter tributario, de carácter fiscal y de carácter financiero, de alguna ayuda que, sobre todo, teniendo obligaciones por pagar, ¿no? Tanto al sector estatal, digamos, en impuestos, en créditos públicos, en obligaciones al seguro social, o obligaciones por pagar también al sector bancario, al sector privado, ¿no? Puedan de alguna manera tener un colchón, digamos de alguna manera, un tiempo de gracia para que no les aplique los efectos, digamos, cuando una persona se encuentra atrasada en los pagos, ¿no? Eso de manera general como el contexto de la ley. Por el tema de la crisis, ¿no? que se dio en este caso. Correcto. Que se dio más o menos, bueno, en el sistema financiero algunos bancos o cooperativas se acogieron en cierto modo, digamos, a esta ley de alivio financiero, o antes también a lo que había pedido el presidente de la República. Pero en sí, en este momento, con la aprobación de este reglamento, ¿es de ejecución obligatoria del sistema financiero, del sistema cooperativo? No, para nada, ¿no? El reglamento lo que viene a hacer de alguna manera es dar cierta
normativa reglamentaria, ¿no?, de aplicación a las disposiciones generales de la ley, ¿no? Por ejemplo, hay asuntos como, creo que de buena manera crea esta ley el tema del fondo, del seguro de desempleo, que no necesita de un reglamento, porque la ley, valga la redundancia, lo reglamenta bien, establece los requisitos, cómo acceder al seguro de desempleo, ¿no? Pero este seguro ya y se agotó el 28 de diciembre del año 2025. Claro, 28 más de o menos febrero, como perdón. lo que hay en la seguridad social en este caso, que se financia directamente, se restó de ahí de algunas, Exactamente, algunas ¿no?, aportaciones de la cesantía, me parece, para el tema del seguro de desempleo. Sí, porque para eso justamente tendría que las empresas que fungen como empleadores tenían que estar al día en las aportaciones, haber cumplido al menos 24 aportaciones por ese trabajador y al menos 6 sean consecutivas y no simultáneas. Y recién, desde que perdieron los empleos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, 10 días después podían aplicar la solicitud. Pero claro, el plazo ya llegó, ahorita pasó el primer bimestre del año 2025 y el 28 de febrero pues básicamente Ya terminó. Ya terminó. Ese tema. No sé si beneficiaría o no. Ya básicamente no pensaría, porque ahorita la gente que, digamos, si hubiera perdido los empleos en enero, febrero o en este mes de marzo, ya no podría aplicar a lo que dice la ley orgánica de alivio financiero, y ya tampoco pues serviría de nada la norma que diga el reglamento. Entonces, era solamente para esa cuestión de esos meses, donde muchas personas, por la crisis energética, sobre todo personas donde trabajaban en empresas pymes, ¿no?, en pequeñas y medianas empresas, que es la que mayor empleo genera a nivel nacional. El 70% más o menos, ¿no? De esta 70%, red productiva que tiene el país por a través de las supuesto, ¿no? MIPYMES. Ahí es donde trabajan la mayoría de gente, y gente que perdió los empleos, que no podía pues seguir produciendo por los zapatos eléctricos, no podían programar tampoco el tema de la producción, o no podían adquirir un generador eléctrico, perdieron los empleos obligatoriamente, ¿no? Entonces, ya entrado, solucionó la crisis, que fue justamente en los primeros días de enero, ¿no?, básicamente con el anuncio del presidente de la República que se terminaron los razonamientos eléctricos por diferentes razones, pues ya no necesitaría en este momento ese alivio financiero, y la gente que perdía los empleos en este momento ya no sería por la crisis eléctrica. Entonces ya no podría beneficiarse de lo que dice la disposición de la ley. Ya, entonces esto no, definitivamente no conlleva, digamos, un beneficio en este momento. Correcto, ya no sería un beneficio para ellos. Ya, pero con este reglamento yo le preguntaba, el sistema financiero, los bancos, las cooperativas, ¿van a tener que acatar esto obligatoriamente? No, se les conmina para que lo hagan, ¿no? Más bien dependerá de cada institución financiera, dependerá de sus directorios, de sus juntas generales, de accionistas, de socios, si lo quieren decidir de esa manera. Hay bancos que yo he visto que sí lo han hecho. Sí, ¿no? sí. Sí lo han hecho. Hay otros bancos que no. Ya, pero le están cobrando intereses, ¿no? Por Sí. estos 3 meses que se acogieron. Sí, hay para este alivio programas, financiero. no quiero mencionar el nombre de instituciones financieras, pero instituciones financieras las más grandes, ¿no?, de las tradicionales aquí en el país, que incluso tienen su sede aquí en Quito, sí han dicho, miren, yo prefiero gente que tiene problemas de pagar sus créditos de consumo, sus créditos hipotecarios, ¿no?, que ni siquiera tienen relación con el sector productivo. Dice, bueno, cancéleme una parte del capital o todo el capital, y yo le rebajo significativamente los intereses, ofreciéndole como un producto. Pero yo creo, o sea, le soy muy sincero, licenciado, no creo que esto sea porque la ley le obligue, sino porque el banco entra también un poco en sensibilidad y también por conveniencia. Es preferible Desde recaudar luego. algo Por supuesto. a no recaudar nada. A tener una cartera vencida Claro, muy elevada. yo ¿no? como banco, ¿de qué me sirve tener una cartera vencida al 100% si no cobro un centavo y no tengo la liquidez suficiente? Prefiero recobrar el 50, el 60% de esa deuda, pero ya lo tengo segura, ¿no? Y eso creo que actuaría como cualquier tipo de acreedor a nivel general, ¿no? O sea, acreedores públicos, acreedores privados, ¿no?, lo harían de esa manera. Lo que sí obliga esta ley es a la banca pública, a las instituciones públicas que tienen acreencias con los ciudadanos, ¿no? Dentro de lo que usted señala, la banca pública podría considerarse el Banco del Pacífico. Es un banco público prácticamente. El Banco del Pacífico... Con un manejo diferente, que no se acogió en primera instancia a este alivio financiero. Sí, no, el Banco del Pacífico es un banco privado. Es un banco privado, es un banco comercial. Con plata de los ecuatorianos. Pero con plata de los ecuatorianos, ¿no? El accionista, el 99.93% de las acciones le pertenece a CFN. Pero funciona bajo las mismas reglas
excepto en ciertos puntos, ¿no? En ciertos temas, por ejemplo, en el pago de utilidad a los trabajadores, en el pago del impuesto a la renta, bueno, cosas así que puede tener un tratamiento un poco diferenciado con los bancos 100% privados. Pero en estas reglas, ¿no?, de financiamiento es un banco comercial. Claro, es un banco. Si usted puede tener una cuenta... Y es uno de los mejores bancos del país, y ¿no? es uno de los 4 grandes. Por rentabilidad. Por y supuesto. toda esa cuestión. Usted puede tener una cuenta, es lo mismo tener una cuenta en el Banco Pichincha, en el Produbanco, o en el Banco de Guayaquil, que tener en el Pacífico. Sí, ¿no? está Le ofrecen rankeado muy bien. los mismos productos y finalmente manejan la captación de fondos de las personas, manejan los depósitos, manejan las inversiones, maneja pues la colocación de créditos, y en ese sentido pues hace exactamente lo mismo. Y el Banco del Pacífico no está, abajo mi concepto, obligado. Los que están obligados son, por ejemplo, el Banco del IES, el Banco del Estado, el BIES, ¿no? El Banco del Estado, ¿no? El Ban Ecuador. La CFN. La CFN. Ellos sí son banca pública. Bueno, el Ban Ecuador está permanentemente en este ámbito. Acaba de resolver el presidente que se condonen deudas de $10,000 a los afectados por el tema ahora de las lluvias, de las inundaciones. Sí. Básicamente, como fue el sucesor jurídico del Banco Nacional de Fomento, ¿no? Históricamente se ha dedicado a estos asuntos, principalmente para el tema del agro, y focalizado sobre todo al tema productivo de la costa, ¿no? El Banco Nacional de Fomento, bueno, en la sierra también, que hay un gran sector agropecuario, pero en su mayoría, digamos que pero la mayoría ha sido en la costa. Y el Banco Ecuador, que es un poco ya de un campo de acción un poco más amplio de lo que era el Banco Nacional de Fomento, pues tiene esta normativa que le permite, pero lo hace básicamente por una orden del presidente. No tiene nada que ver con la ley de video financiero, pero entra en esta... Claro, por esta crisis que estamos, ¿no? Ahora, el reglamento compuesto por 7 capítulos aborda condonaciones, remisiones de intereses y alivio financiero para ciudadanos y también empresas en diferentes aspectos, digamos, en este sentido. ¿Qué es esto de condonación, remisión de intereses y alivio financiero? Doctor, condonación o remisión, que son sinónimos, significa perdonar. Perdonar los intereses o rebajar los intereses, las multas y los recargos, rubros, gastos administrativos, cosas así, siempre y cuando se pague pues el valor principal. Por ejemplo, en el tema tributario, ¿no? Se prevé claramente una remisión tributaria para los impuestos municipales y también para los tributos relacionados a la matriculación vehicular, ¿no? La tasa de la ANT, el SPAT, que es un cobro obligatorio por el seguro. Claro, es un seguro, ¿no? Que se tiene de tránsito personales, y también el impuesto al SRI, que es el impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados, y el impuesto municipal de los vehículos, o llamado vulgarmente el impuesto al rodaje, justamente implica eso. Si yo pago el tributo, que yo vengo deudando de otros periodos económicos, de otros años de matriculación, yo me cojo automáticamente al perdón o a la condonación de los intereses, de las multas y del recargo. Sí, porque por ejemplo en la ANT se elimina el 100% de intereses y multas de la agencia de tránsito hasta el 30 de junio del 25. Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben cancelar el 30% de su deuda antes de esa fecha. Sí, correcto. Esa es la condición que le pone el reglamento en este momento. Entonces aquí se eliminan intereses y multas, digamos, en el ámbito de tránsito. Digamos. Sí. Aquí es un tema tributario, pero vinculado al tema tránsito, como usted bien lo dice. ¿Aquí entran las infracciones en este caso? No, porque las infracciones no son tributos. Las infracciones son sanciones pecuniarias. Claro, es una multa. Es una multa, ¿no? Puede haber, tendría que aclarar un poco más. Me parece que no entran las infracciones. Sin embargo, entran, por ejemplo, las multas relacionadas al periodo de matriculación. Cuando usted, por ejemplo, tiene que pagar el recargo si se pasó el recalendarización. La recalendarización, exactamente. La calendarización, cuando toca por el número de placa hacerlo en determinado mes, abril, mayo, junio, lo que sea, si usted se pasa de ese mes, ahí se aplicaría. Pero para las multas, si usted se pasa una fotomulta, si usted se pasa un semáforo... Pero habría que ampliar un poco más esto, ¿no? Habría que ampliar, y para mí se necesita el reglamento, incluso no regula todos los casos. Debería haber más normativa secundaria, sobre todo expedida por la Agencia Nacional Ahora, de Tránsito. de lo que estábamos hablando con el Banco del Pacífico, por ejemplo, es el banco que está aglutinando el crédito educativo, y aquí se habla también de remisión de intereses de créditos educativos para personas con deudas en la CENESID.
Sí. ¿Esto aplicaría para el Banco del Pacífico? Sí, entonces? esto va enfocado a la población joven que ha sido más golpeada, porque se dice, pues la población joven, a pesar de estar preparada, no tiene tanto éxito al momento de encontrar empleo o tener una actividad productiva remunerativa como las generaciones anteriores. Entonces, esta ley sí tiene un beneficio bastante generoso para las deudas por créditos educativos, que no pueden pagar, inclusive dándole periodos de gracia, ¿no? Creo que Sí. de un año. Dice 12 meses 12 de gracia meses. sin intereses. Exactamente. Sí, y se contempla la condonación total para personas con discapacidad o enfermedades graves. Correcto, en este caso. correctamente, ¿no? Y también por deudas, por créditos educativos. Creo que es la norma más amplia en cuanto a beneficios que otorga el alivio financiero, ¿no? Esto de las MIPYMES que estábamos hablando también generan una gran cantidad de trabajo para las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis de energía eléctrica. También pueden reprogramar sus obligaciones financieras. Sí. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿De acuerdo a la visión de cada institución financiera? De acuerdo, si es en el campo financiero privado, sí. De acuerdo a la visión de cada una, pueden proponer incluso refinanciar estas obligaciones que fueron golpeadas. Obviamente uno no queda debiendo porque quiere, sino porque no puede pagar. Pero esto involucra también a los municipios en este caso, porque se está condonando tributos vencidos del 22 y 23 para negocios registrados como el RIMPE. Son más Sí, pequeñitos, ¿no? ahí en ese tema sí, en el tema RIMPE es con el SRI, en cambio, no es con los municipios, pero solamente es para negocios populares, Sí, no para tiene los razón. emprendedores, para los negocios populares que no facturen el año anterior a más de $60,000 anuales. ¿Ya? Entonces, más o menos hay que adentrarse Para un los que poco estén con el registrados en el conocimiento. RUC como negocios populares, ellos básicamente se condonarán o se les librará de la deuda del periodo 2022 y 2023, diciendo, bueno, esos años no me paguen. ¿Por qué? Porque básicamente la recaudación en este tipo de contribuyentes es bastante pequeña, es residual, ¿no? El Estado no gana mayor cosa con la recaudación de ellos. Entonces, para estar cobrando algo que en realidad al Estado no le va a beneficiar de mayor magnitud como en los grandes contribuyentes, se les condonó la obligación tributaria de esos 2 años. Eso para el SRI. Para los municipios, en cambio, por el tema tributario, esta ley y el reglamento prevé el tema de remisión de intereses, multas y recargo tributario de los impuestos administrados en su gestión tributaria por los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Ahí similar a la remisión con el SRI que hubo en el año anterior. Claro. Ahorita, por ejemplo, el municipio de Quito está analizando un proyecto de ordenanza precisamente que va a entrar en este tema de la remisión de multas y intereses. Sí, correcto, que todavía no se lo aplica, ¿no? Es que aún no se la aprueba todavía, ¿no? Todavía no se la aprueba. Entonces, los impuestos que más recauda el municipio de Quito es el impuesto predial y el impuesto a la patente. La patente, sí. Sí. En estos 2 impuestos habría, pues si alguien queda debiendo, ¿no?, patente de los años anteriores, que básicamente el municipio no ha tenido poder de control ni de cobro, ¿no?, o acción de cobro sobre este impuesto a la patente, puede ser llamativo para los que residimos en esta jurisdicción de pagar los impuestos de otros años, que no lo hemos hecho, Claro. con la remisión y solamente pagando el valor del capital. Bueno, pero ahora hubo una reforma, acuérdense que hay una tarifa única ahora Sí, para pero para el pagar 2025. para las personas que no son obligadas a llevar contabilidad, ¿no? Exactamente, pero para el periodo 2025, recordemos que el impuesto a la patente es anual, 2025 en adelante, 2024, 2023, 2022, Claro. 2021 es el valor de antes. Por ejemplo, yo he visto en muchos abogados, que es mi caso personal, pagábamos $60, ¿no? Y si yo no pagué el año 2022 o 2021, está Ya acumulado. se acumuló, ¿no? Se acumuló la Y multa ahí por la tienen falta de tienen declaración los intereses y los también. intereses también. La Claro. multa por no declarar y los intereses por no pagar a tiempo. Entonces, Y ahí se van a ver beneficiados, entonces, ahí muchos profesionales. muchos profesionales nos veríamos beneficiados en ese asunto. El tema del crédito tributario por no desvinculación que se den en las empresas, ¿cómo va a funcionar esto? Este también es bastante llamativo, ¿no? Este crédito tributario significa que el aporte patronal al IES de las empresas, grandes, medianas o pequeñas, que no hayan desvinculado personal, hayan mantenido o incluso hayan incrementado en los meses de arrendamientos eléctricos al personal en nómina, podrán el aporte personal utilizarlo como parte del impuesto a la renta. Es decir, van a tener una rebaja del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi aporte personal es 10 trabajadores, porque soy una pequeña empresa, ¿ya? Y entre el año
2022 a 2023 incrementé, hay un porcentaje, hasta 10% de mis ingresos, ¿no? Yo puedo utilizar, supongamos, un 25 o 30% de ese aporte, de ese aporte patronal, puedo utilizarlo como crédito tributario de impuesto a la renta, como que fuera una retención O sea, en la fuente. a empresas que no despidieron empleados en octubre y diciembre del 24. Exactamente. En este caso, No, que hicieron el van a hacer esfuerzo este de no beneficio. despedir empleados. Ese es el mensaje que da la ley. También hay revisión de intereses para la banca pública, lo que habíamos hablado. También hay revisión de intereses para la banca pública, aquí sí les obliga, ¿no? A diferencia de la banca privada. Es una ley desordenada, ¿no? Hay normas por un lado, por otro, tributarias, no tributarias, financieras, bueno, pero de todas maneras son alivios financieros Claro, básicamente pero como para usted la dice, población en diferimiento, general. por ejemplo, de deudas a la banca privada y cooperativas, y los bancos y cooperativas podrán otorgar alivio financiero a clientes con deudas vencidas hasta el 31 de diciembre del año anterior, aunque la ley no los obliga. O sea, entonces, ¿qué Claro, sacamos y- con esto? Es un y habla un saludo a la bandera. saludo a la bandera, entonces. Habla de podrán, no dice deberán, ¿no? A la banca pública, al IES, por ejemplo, la suspensión de coactivas de los procesos coactivos del IES, o el tema también de refinanciamiento de la deuda con el BIES, ahí se obliga, ¿no? Y el BIES Claro, le tendría está, que le está sacar- pidiendo al BIES que en 10 días prácticamente regule Exactamente. el asunto para la remisión igualmente de los intereses. Así es. De los créditos. Aquí estarían los créditos hipotecarios. Ahí estarían los créditos hipotecarios, ¿no? Que incluso yo, por un tema totalmente personal, pues estaba conversando con una persona que trabajaba en el BIES y me decía que en este periodo 2024 hubo una disminución sustantiva de peticiones de créditos hipotecarios en el BIES. Es decir, la gente no está adquiriendo vivienda. Claro. Sin embargo, se está ofertando ahora 1.000 millones de lo que dijo el propio BIES, a Sí. través del BIES y el propio presidente, de que se va a incrementar esta oferta a 1.000 millones porque es bajísimo lo que se está ofertando para crédito hipotecario, que son Correcto. 400 millones. Y ahora se dice históricamente, desde 1.000. que se creó el BIES, siempre ha sido alto, ¿no? Incluso Incluso, es el que manejaba el pastel más grande de la cartera hipotecaria. incluso adquirió la cartera hipotecaria privada. También, así fue. Exactamente. Y ya en estos años, sobre todo el Pero 2024, ¿por qué ha disminuido. razones, doctor Pontón? Yo creo que hay una disminución del poder adquisitivo de la gente, una baja de ingresos. O sea, no hay empleo formal, no hay digamos. empleo formal y no hay una expectativa de ingresos a futuros. Hay gente que, claro, viendo la situación económica, supongamos que no tiene un empleo formal, mejor dicho, no tiene un empleo seguro, es decir, no está en remuneración, pero tiene un negocio pequeño. Ahora ese negocio pequeño, sobre todo en las provincias de la costa, por la seguridad y más aún por la crisis económica, ha tenido que cerrar y eso obviamente hace que la gente no se endeude, ¿no? Y súmele pues despidos masivos en el sector público, que también da una gran cantidad de empleos, ¿no? Despidos en el sector privado, Sí, sí. la gente no se está endeudando para adquirir vivienda. Dice, claro, puede ser por un tema generacional, la gente ya no quiere casa, quiere viajar, quiere estudiar, quiere divertirse, no quiere comprar casa, no quiere tener familia, pero eso no, Pero vea no que puede se- ser un tema de medición tan cuantitativo, más allá de un sesgo que podemos tener sobre ello. Vea que el déficit habitacional va creciendo mucho más, ¿no? Claro, por supuesto. Hay mucha más gente que se va formalizando, hay más uniones, hay más matrimonios, hay más familias, digamos, en este caso. Sí, correcto. Y hay un porcentaje importante que quiere vivienda, pero el déficit sigue incrementándose en el país. Y es porque el metro cuadrado habitacional ha aumentado de precio. Los ingresos no están alcanzando para que la gente pueda adquirir una vivienda. ¿Por qué nadie? Bueno, muy poca gente, creo que un rango inferior, no sé, al 2, al 3, al 1%, adquirirá al contado. No, muy difícil. Muy pues, difícil. Muy Tenemos difícil. que endeudarnos y Vea la que única en forma de ese- vea que endeudarse en es ese con el aspecto, banco. por eso lo que se habla que de pronto en este sector, como usted dice, al contado, ¿qué se puede esperar cuando se hace esas compras? Una sospecha bastante. Exactamente. No, una sospecha Por ahí. bastante que alguien compre una vivienda solamente $100,000 al contado. ¿Quién guarda $100,000 en el banco Por en este eso. momento? Mucho se habla de que podría haber utilización de recursos mal habidos, ¿no? Por supuesto. En ese sentido. Pero la mayoría es lo que usted dice, gente que necesita vivienda y que tiene que endeudarse a largo plazo, pero que también está verificando qué pasa con la estabilidad laboral, la proyección que tiene también de mantener su trabajo, ¿no? Son situaciones bien complicadas, a pesar de que la construcción es un sector que dinamiza la economía en el país. Sí, y en esta ciudad de Quito se ha visto significativamente el aumento de la construcción, sobre todo esta zona centro-norte, ¿no? Que cada día se verticaliza más.
construcciones de grandes inmobiliarias que hacen edificios, hacen departamentos. Yo creo que hay una oferta bastante grande de inmuebles. El problema es que la demanda no está correspondiendo a esa oferta. Bueno, pero esta ley que se aprueba en diciembre, que ahora ya estamos con reglamento, usted dice, viene a ser una especie de saludo a la bandera, el que lo acoja, lo acoge en el sistema financiero, se va a reprogramar el tema de la banca pública si es obligatorio, pero en fin de cuentas, ¿qué objetivos persiguen? A ver, primero este reglamento salió muy tarde. ¿Ya? Tenía que haber salido en el mismo mes de diciembre, más tardar en enero, ya estamos marzo. Muchos de estos incentivos, como ya decíamos, se terminaron en el primer bimestre, el 28 de febrero. ¿Para qué mantenerlos? Básicamente lo que me está sirviendo el reglamento es un poco para aclarar y aplicar cierta normativa en cuanto a las remisiones tributarias que sí se prolongan hasta el mes de junio. ¿No? Para eso serviría. Pero tampoco sirve un respiro. Ya acabamos el primer bimestre y la gente sigue con los mismos problemas. Hay gente que no ha podido encontrar empleos, hay que perder los empleos en el trimestre anterior del 2024 por la crisis energética. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué alivio financiero? Sí, me dio un alivio financiero, básicamente un cuidado paliativo en estos meses, pero después de eso, ¿qué pasaría? Entonces, yo creo que sí hay un problema de fondo, ¿no? Obviamente hay ayudas mejores que otras, por ejemplo, el tema de facilidades de pago en impuestos retenidos y percibidos, en el tema también del crédito tributario por el pago del aporte patronal, tienen para mi concepto, un contenido de beneficio más grande que otro tipo de alivios financieros que está en esta ley, como por ejemplo el tema de los arriendos, que ya creo que ni siquiera lo pusieron en el reglamento. Sí, no está. Porque básicamente, eso sí fue básicamente un saludo a la bandera. ¿Quién controla los arriendos en el país? Si ni siquiera se puede controlar que la gente firme contratos de arriendo entre dueño de casa con inquilino, peor aún controlar que no incremente la tarifa. Al ser desde el punto de vista, como se está manifestando esta ley, este reglamento, un saludo a la bandera, es tomado en un momento electoral de pronto, para buscar... A ver, el reglamento tenía que salir. Coincidió justamente que este año hemos estado en periodo electoral desde que comenzó el año. De alguna manera coincide, pero no lo veo como un tema que lo pueda vender el gobierno como un aporte a incrementar su potencialidad de votos. Más bien, con otro tipo de acciones gubernamentales, el gobierno puede mejorar o empeorar su posibilidad de ganar la segunda vuelta. ¿No? ¿Qué tal este tema de Yachay, doctor? ¿Cómo lo ve usted? Y Yachay, ¿Va a tener algún impacto? ¿en qué sentido? Esto de entregar... De Sacha. Sacha, perdón. Ya. Yo dije Yachay. Sí. Sacha. Para mí es un tema bastante complicado, ¿no? Para mí es un error graso del gobierno, ¿no? Haber negociado en esas condiciones o haber difundido de esa manera, porque finalmente solo hubo una negociación y hubo un acto administrativo firmado, me parece, por el viceministro de Energía, ¿no? Este señor Ferreira, creo que es de nacionalidad venezolana. Ni siquiera lo firma la ministra. Pero obviamente para que se logre firmar el contrato de concesión necesita pagar la garantía de $1.500 millones, que es un valor tan que el presidente le ha dado un plazo, ¿no? Hasta el 11 la carta de ya este le dio un mes. plazo. Pero yo creo que ese tema, comunicacionalmente, el gobierno no lo está manejando bien, y eso sí le está influyendo electoralmente para la segunda vuelta que se aproxima el próximo 13 de abril. ¿Usted cree que esto puede incidir entonces? Sí puede incidir bastante, y negativamente. Le puede incidir negativamente. Mire, es un tema que yo creo que tenían que haberlo pensado un poco mejor, inclusive para dejar todas esas suspicacias, ¿no? del tema electoral. Podía haberlo hecho después de la segunda vuelta o después que se reelija. ¿no? A partir del 24 Muchos dicen de mayo. Exactamente, ¿por qué tanto apuro en ese aspecto? Y porque, se podía haber esperado porque es el campo más productivo, es un campo que lleva más de 50 años explotándose, es un campo maduro, como han dicho muchos expertos en el tema, y yo creo que ese tema, la conveniencia de darle a una empresa que no ha justificado las garantías de que va a incrementar la capacidad, solamente es una promesa, y darles por ejemplo, el 75, 80, 85% del petróleo por 20 años puede ser contraproducente para nosotros.
Yo no sé si dicen que el petróleo es un recurso no renovable. Bueno, sí lo es, pero yo no sé hasta cuándo en ese campo Sacha habrá petróleo. Bueno, al menos 20 años, 230 millones de barriles de reserva probadas existen en ese campo. Claro, y lo estaba explotando Petroecuador, que sus activos estaban viejos, que los activos estaban oxidados, como ha dicho la ministra. Pero bueno, el objetivo no es tener activos nuevos, el objetivo es que con los activos que tengamos sacarle petróleo. Sacarle petróleo. Y se incrementó la producción, casi que 80 se mil incremente barriles. la producción. ¿Por qué no hacer más eficiente a Petroecuador? ¿Por qué satanizar, por ejemplo, al personal técnico de Petroecuador, al personal que ha estado todos los años ahí? Se dice que es personal corrupto, que es personal ineficiente. Bueno, hagamos un contrato con mejores condiciones. No, este sí es un verdadero contrato leonino, con cláusula es un contrato leonino, sí. Desde todo punto de vista. Como es que solo parece que gana una parte, ¿no? Yo considero, y como abogado se lo digo, que cuando usted compra, por ejemplo, una casa, si usted, siendo el dueño, sale perjudicado porque yo le estoy ofreciendo un precio más bajo, ese contrato puede anularse, ¿no? Rescindirse con una figura llamada la lesión enorme, que rompe el equilibrio del contrato, de un contrato que ambas partes ganamos. Este es un contrato, obviamente, que puede haber una lesión enorme a nivel administrativo, pero ¿quién sufre la lesión enorme? Pues el Estado ecuatoriano, los ecuatorianos, ¿no? Que somos los dueños cuestionado del en este momento, ¿no? Hay muchos puntos de vista de expertos que dicen que inclusive estaría yéndose contra la Constitución. Sí, ese tema es más polémico por el tema de una posible cláusula arbitral, con el tema de que no ha autorizado todavía la Procuraduría General del Estado, a pesar de, parecería que por ahí lo están negociando, pero más allá de eso es el tema económico. Claro. Y es el tema de que bueno, se entiende que si el presidente de la República tiene una tradición empresarial, ¿no? Que representa a uno de los grupos empresariales más importantes del país, pueda negociar un contrato de esa magnitud, claro, genera la sospecha sobre todo para los opositores políticos de él. Entonces, esto sí podría afectarle, ¿no? Sí. Y lo de financiero, vea, que la gente ya ni se acuerda. Y de decirles que en 15 días, digamos hasta el 11, tienen que entregar los 1.500, 1.600 millones. Podría capear esta visión que se tiene respecto al tema de Sacha. Sí, y mire que yo escuchaba al mediodía en unas entrevistas radiales que se hacían a diferentes personas, políticos, y decían, claro, finalmente el presidente con la carta que presentó el día de ayer, bueno, más allá de acusar a sus enemigos políticos, el presidente se está retractando y lo está condicionando. Pero ese tema yo creo que lo hubiera podido hacer de una manera más transparente, de una mejor manera, antes del anuncio que hizo la ministra el fin de semana. O sea, si este tema lo manejaban muy bien en todo el mes de febrero, ¿no? Y hubieran dicho, mira, esta es la empresa, esta es su valía, esta es su experiencia en el campo petrolero que representa al grupo Sinopec, que es de los más grandes grupos petroleros de China, ¿no? Asociado con una minera venezolana que tiene su sede canadiense que tiene su sede en Venezuela. Bueno, no sé. Bueno, es un entramado, ¿no? Es un entramado ahí. Hay representatividad. Pero me pareció que faltó información y faltó transparencia en este tema. Y eso hace, todos estas reclaman suspicacias, hace que electoralmente, que se encuentra ya a casi un mes, la segunda vuelta puede ser muy perjudicial para el gobierno. Obviamente que este tema tendrán que ellos tratar de solucionarlo para que no les afecte en la segunda vuelta. El país, si bien el presidente encontró en unas condiciones deplorables la parte económica, con muchas deudas, pero el país ha recaudado. Este enero y febrero se ve una recuperación de recursos por el tema del IVA y por otras autorretenciones que se tienen que dar. Ya venían desde el año pasado, ¿no? Nos ha ido bastante bien en ese sentido, doctor. Sí, la recaudación tributaria ha aumentado significativamente más de 2.000 millones de dólares de lo que terminó el año 2023. La recaudación básicamente superó los 18.000 millones, lo cual es un récord, ¿no? Claro, se debe pues a 1.200 millones de dólares adicionales por el IVA. El IVA ya... De los 9 meses, ¿no? De los 9 meses, pero ya contabilizado del año, 3 meses 12% y 9 meses 15%, la recaudación total fue más de 10.000 millones y 1.200 por los 9 meses. El tema de las autorretenciones, como usted bien dice, la remisión tributaria también del año 2024. También ayudó. Sí, 600, 700 millones más. Pero, y el ISD.
¿Usted le ve que este tema tributario se va a mantener en el tiempo, en este año? Complicado, porque ya no se prevé para el 2025 un aumento de los impuestos, de las tarifas de los impuestos, o la creación de nuevos impuestos, o la disminución de incentivos tributarios, porque todo eso esto hay que hacerlo por ley. Y en este momento el gobierno actual no tiene mayoría en la Asamblea. Y con la próxima Asamblea, que también está básicamente polarizado en dos bloques hegemónicos, ¿no? Casi igualitos, va a ser muy difícil que aprueben tan rápido una reforma tributaria de incremento de la recaudación tributaria. ¿Qué es lo que podría hacer? La parte administrativa, es decir, que le sería aumente la recaudación de los impuestos ya existentes. Mayor control tributario, mayor control a la evasión. Pero eso son políticas programadas, no se lo hace de la noche a la mañana. Difícil, complicado. Complicadísimo. A pesar de que se habla que podría el Ecuador crecer un 1.5. Y algo que me ha dolido a mí bastante, ¿no? Porque yo fui funcionario de la administración tributaria. Yo trabajé 8 años, hasta el año 2011, ¿no? Trabajé en la época de la economista Elsa de Mena. Que le dio un giro, ¿no? Que le dio un giro en ese tiempo. Tema tributario. Y también trabajé en la época del economista Carlos Mar Carrasco. También. Donde, bueno, la recaudación tributaria subió de 5.000 millones a 15.000 millones, ¿no? Básicamente vino de la mano con el incremento del PIB en el Ecuador. Pero después se estancó, ¿no? Se quedó como entre los 15.000 y 16.000 millones ya varios años. Y yo creo que la administración tributaria perdió un poco de tecnicismo. La administración tributaria, es decir, el SRI, dejó de ser una entidad eficiente y pasó a ser una entidad más política, ¿no? Últimamente la recaudación tributaria, pues, ha estado un poco de la mano también de los gobiernos de turno, ¿no? En contra de enemigos políticos, por ejemplo, perseguir tributariamente a enemigos políticos. Eso se vio, no le digo en este gobierno, en los dos anteriores gobiernos también, claro. Inclusive en el gobierno que terminó en el año 2017, el gobierno de Rafael Correa, ya se comenzó a ver un poco de politizar la administración tributaria. Y esto le ha hecho mucho daño, porque no se cobra los impuestos que se deben cobrar, finalmente, que es a quien debe cobrarse, que son a los que más tiene, a las grandes empresas, ¿no? Y a los grandes... Es que hay un los grandes plutócratas del país. Oiga, y hay un volumen de evasión tributaria bastante alto, ¿no? ¿Se habla de cuánto? ¿4.000 millones? No, mucho más. La evasión tributaria se habla, por lo menos hasta datos del año 2023, de más de 7.000 millones, que básicamente es el impuesto a la renta, que es el impuesto donde se evade. Es decir, si el impuesto a la renta se recauda actualmente más o menos 5.000 millones, súmele 7.000 millones de evasión, debería recaudarse 12.000 millones, debería superar al IVA. Y no se lo puede hacer por todos estos problemas que usted está señalando. Por muchos años, de décadas, ¿no? Exactamente. Doctor Pontón, agradecido con su presencia, muy amable. Encantado. Gracias al doctor Carlos Pontón, él es un consultor en materia tributaria y un analista económico aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho con suscribiéndose, los likes y los comentarios igualmente. Y en las redes sociales con nuestro equipo de comunicación, de información que tenemos, David Morocho Verastegui, Noemí Castellanos y Vladimir Guevara, siempre tienen preparado mucha información, coyuntura informativa. Así es que sigan también las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas. Mire el programa, vea el contexto y comparta el programa, nos ayuda muchísimo. Así tendremos una sociedad mejor informada que puede debatir y que puede también dilucidar en estos temas que estamos presentando. Volveremos en las próximas horas con un nuevo invitado y nuevos temas en la programación. Por ahora, gracias por la sintonía. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, reconocido por la misma. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.